Muy buenos días, bienvenidos a Capilla Calvario, Iglesia del Camino, aquí en Pajacuarán, Michoacán. Como siempre, ustedes que ya nos acompañan y que están con nosotros todos los domingos a estas horas, sean bienvenidos. Los que van a ver el video más adelante también sean bienvenidos. Y como ustedes saben, y los que se encuentren en este video por casualidad, soy el pastor Cristóbal García en Capilla Calvario, Iglesia Camino, aquí en Pajacuarán, Michoacán. Sean bienvenidos y aquí nos concentramos en estudiar la palabra de Dios. La vez pasada nos quedamos en Hechos 17 del versículo 7, hoy vamos a estudiar hasta el versículo 15. Así que si tienen sus Biblias con ustedes, abran sus Biblias en Hechos 17 del versículo 7 al 15. Es lo que nos quedamos la vez pasada y nuevamente sean bienvenidos. Si les gusta el estudio, el video, por favor compártanlo y también búsquenos en YouTube en el mismo nombre, en Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Así que sean bienvenidos y vamos a estudiar la palabra de Dios, que es lo que más importante que podamos tener. Capítulo 17 del libro de los Hechos, del versículo 7 hasta el 15, dice la palabra del Señor: a los cuales Jasón ha recibido, y a todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas y de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Le damos gracias, Señor, por este domingo. Le damos gracias en esta mañana que tenemos el privilegio de levantarnos y venir a estudiar su palabra, Señor. Le pedimos, como siempre, que su Espíritu Santo sea el que nos guíe por medio de su palabra, que nos instruya, que nos dirija y que nos enseñe. Le damos gracias por tener al alcance a su palabra, Señor, que podamos libremente estudiarla y que podamos ser bendecidos por medio de ella, Señor. Ayúdenos a estudiarla, a entenderla, a guardarla y a usarla para nuestro nuestro diario vivir. Gracias le damos, Señor. Bendiga este tiempo. Se lo levantamos a usted para que usted lo bendiga en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues como ya habíamos visto la vez pasada, cómo llegaron estos a Pablo habían llegado a esa región de Berea, y como, bueno, ahorita van a Berea, pero como en Tesalónica había las dificultades que había. Y aquí en el versículo 7 empieza que esas dificultades fueron hacia la casa de Jasón, porque él los había recibido, dice aquí el versículo 7. Y todos esos se están contando a las autoridades, contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, como diciendo, eran las mismas acusaciones que acusaban a nuestro Señor Jesucristo. Ellos exactamente lo mismo. En Lucas 23, versículo 2 dice, comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ya vemos que eso no era cierto, pero que Jesús es rey, era cierto, pero ellos
doblaban la palabra, transgiversaban, de manera que lo hacían ver culpable a nuestro Señor. Y como Él dijo, les prometió, así como a mí me calumniarán, a ustedes también lo calumniarán. Y ustedes no son mejor que yo, les dijo básicamente cuando Jesús anduvo en la tierra. Así que se le está cumpliendo. Los están calumniando, le están haciendo las cosas que no son, que hay otro rey y que no están alborotando al pueblo. Así que los cristianos son acusados de decir que hay otro rey y su nombre es Jesús. Según los eruditos, la palabra griega otro se traduce a decir hay otra clase de rey, no que es otro rey como César, no como César, otra clase de rey. Y eso es Jesús, otra clase de rey, el rey supremo. Cuando leemos las epístolas de los tesalonicenses, podemos ver que un fuerte énfasis de Pablo en la potestad de Jesús y en la promesa de su regreso. Claro que el reino de nuestro Señor no es ningún reino político ni social, no es un reino de este mundo. Como dice en el libro de Juan, capítulo 18, versículos 36 y 37, dice: Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y sigue siendo así. Todos aquellos que conocemos la verdad solamente alabamos a Jesús, nuestro rey. Hay muchas religiones que tienen sus propios ídolos, pero nosotros solamente veneramos a Jesús, porque es el único que vino a este mundo. Para eso vino, para morir por nosotros los pecadores. Y de esa manera no hay otra potestad, no hay otro reino más que Dios, Jesús y el Espíritu Santo, que es uno en tres. Pero eso es para otro estudio. El punto aquí es que Jesús sí es rey, no hay ningún otro. El Señor Jesús, las personas paganas no pueden entender esto, porque y si nos damos cuenta, la gente busca otros ídolos aparte de Jesús. Jesús no es suficiente para ellos, porque no pueden entender lo que es el reino de nuestro Señor. El reino de Jesús no es como ningún otro. Él conquista corazones y no conquista naciones. Él tiene embajadores, pero no tiene ejércitos. Y sus armas son la verdad y el amor. Él nos conquista con su cruz, donde murió por todos nosotros que estábamos perdidos y pecadores. De esa manera nos conquistó a nosotros. Por eso no podemos esperar que mucha gente, si no son tocadas por el Espíritu Santo, jamás pueden entender esto. En Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por nosotros, por los impios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno usara morir por alguien bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y eso es Jesús para nosotros. Porque aun cuando éramos débiles en nuestro pecado, Él murió por nosotros. Y aún así, dice alguno, como dice Pablo aquí en Romanos 5, puede ser que alguien muera por alguien querido. Puede ser que, como por ejemplo, hay muchos ejemplos que un padre puede morir por sus hijos, que un hijo puede morir por sus padres, pero no más. Pero hay alguien, nadie se atreve a morir por un enemigo. Y nosotros éramos enemigos del Señor en nuestro pecado, y Él murió por nosotros. Y eso es lo que no pueden entender. Una mente pagana, una mente idólatra, no puede entender eso, que solamente Jesús es el Señor. El versículo 8 aquí de Hechos 17, versículo 8 y 9 nos dice: y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron.
La turba estaba muy agitada y era más porque no pudieron encontrar a Pablo y a Silas. Así que trataron de desquitar su coraje con Jasón. Y esto tuvo que pagar una fianza para garantizar que Pablo y Silas se fueran de la ciudad y que no regresen jamás. Esto era por eso la fianza, que era como una promesa, que no los permitirían a regresar nunca más a ese lugar. Y lo podemos decir, basándonos, se fueran de la ciudad. Y como dice en Romanos 16, 21, dice: y os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes. O sea que Jasón era pariente de sangre de Pablo, de alguna manera. Y eso ayudaba a que él pudiera poner la fianza ante las autoridades, que era su familiar. Y la multa era más razonable pagarla de esa manera que un familiar pagara la multa por su pariente, claro. Y eso es, como les digo, eso era garantizar, decir, pago esta multa y es una promesa que ellos jamás volverán, porque para ellos eran revoltadores, eran gente que iba en contra de las autoridades. Así que para ellos era una amenaza, y sigue siendo una amenaza la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios para las religiones. Cuando no hay fundamentos, cuando no hay verdadero conocimiento de la palabra de Dios, lo único que pueden hacer es rechazo y agresividad en contra de los que tenemos la palabra de Dios, porque el debate ahí está. La palabra de Dios es lo que nos hace libres, y la palabra en sí nosotros podemos debatirla porque la conocemos, y tenemos que tener eso en mente, que no es solamente creer a ciegas en nuestro Señor y Salvador, pero tenemos los fundamentos establecidos en la palabra, en su palabra, para poder darle la respuesta a aquellos que nos preguntan en qué tenemos nuestra fe, en qué basamos nuestra fe. No la basamos ciegamente, pero la basamos por medio de su palabra. Y aquí está lo que podemos debatir nosotros, todo con su palabra, nada de nuestra propia opinión, porque el mundo está lleno de opiniones. El mundo está lleno de sus propias deducciones de lo que debe ser y lo que no debe ser, lo que es bueno y lo que es malo. Y vemos que hoy llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, como dice la palabra. Se está cumpliendo. Todas las profecías se han cumplido. Este mundo está como en los días de Noé, que ya se ha descarrilado todo está de patas para arriba, porque a lo pecaminoso lo llaman bueno, y la gente quiere imponer sus ideas sobre los demás. Y no solamente pedir que los dejen vivir en libertad, porque podemos dejar que sean libres, que vivan sus vidas, pero agresivamente vienen y imponen sus creencias y ponen sus ideas a nosotros que tenemos que aceptarlas. Y si no las aceptamos, pues estamos llenos de odio o somos discriminadores. Pero no, nos basamos en la palabra de Dios y nosotros no nos volteamos ni a la derecha ni a la izquierda. Estamos centrados en lo que la palabra de Dios dice. Así que todos esos ataques que recibió Jasón por causa de que Pablo estaba llevando el evangelio en ese lugar, pues le trajo problemas. Pero eso no llevó a Pablo ni a nadie a desistir, a los Pablos y sus compañeros, de predicar la palabra de Dios. Y es lo que tenemos que seguir haciendo nosotros. Ahorita en estos tiempos hay un tanto de aceptación en la gente, pero la gente, si vemos, ellos quieren vivir sus vidas, no quieren tener la responsabilidad de conocer la palabra de Dios y vivir bajo su voluntad. Pero nosotros seguimos predicándola y Dios hace la obra. Pero aquí vemos que ya en el versículo 10, de ese lugar, inmediatamente dice: los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Es que no puede hacer otra manera. Pablo no puede hacer otra cosa, está en su ADN ya, su ADN cristiano. El primer lugar que va a ir allí es a la sinagoga. A donde se fueron son como unos 80 kilómetros al oeste de la ciudad de Berea, y donde más iba a ir sino que a la sinagoga. Era solamente buscar dónde podría predicar la palabra.
Porque vemos mucha gente decir, bueno, predicar la palabra me resultó problemático. Me gané enemigos al predicar la palabra. Cualquiera diría en nuestros tiempos diciendo, wow, son ataques del enemigo, mejor me aplaco. Pero Pablo no, él está huyó de ese lugar para que no lo apresaran y llega a Berea y lo primero que hace es ir a la sinagoga. Y en el versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que vemos que este era un grupo noble, quiere decir que eran aceptables, que estaban dispuestos a escuchar la palabra y que ellos verdaderamente se interesaban y estaban tan interesados que diariamente estudiaban el único que tenían allí era el Viejo Testamento. Y acordémonos que Pablo se basaba en el Viejo Testamento para decir que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y se juntaban diariamente, dice allí, para buscar en las Escrituras y determinar lo que Pablo decía, para ver si lo que Pablo decía era verdad. Y esto es básicamente lo que basamos nuestro ministerio nosotros en el movimiento de Capilla Calvario. Que la gente siempre tenga sus Biblias y que no se vayan solamente con lo que escuchan, pero que las escudriñen y que tengan la oportunidad de decir, bueno, pastor, lo que usted dijo está bien o está mal, de acuerdo a las Escrituras. Por eso enfatizamos en que tengan su Biblia con ustedes para poderla estudiarla juntos. Porque no es lo que yo diga, lo que yo opine, es lo que las Escrituras dicen. Y eso es lo que nos basamos que ustedes busquen. Y como estos hombres nobles que dicen aquí, ellos buscaban la palabra de Dios para ver si era cierto lo que se les predicaba. Y eso es nuestra énfasis también, que busquen y que nos digan, que vean que lo que estamos predicando es solamente la palabra de Dios. Nuestra opinión sale sobrando y la palabra de Dios es la que cuenta. En 1 Tesalonicenses, Pablo dijo en el capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y eso es lo que Pablo estaba gozoso de que estos creyentes estudiaban junto con él la palabra y aceptaban su predicación. Esto quiere decir que estuvo muy contento de la manera en que la gente se comportó en Tesalónica. Recibió la palabra de Dios. Así que la actitud de estos hombres que estaban aquí seguro le causaron mucho gusto también a Pablo. Y ese es básicamente el propósito de todo pastor. Que estudiemos juntos la palabra. Que la veamos, que la escudriñemos, que nos llenemos de ella. Porque muchas veces el Espíritu es el que nos instruye, el Espíritu de Dios. No hay ningún talento especial más que el Espíritu Santo sobre nosotros. Que lo prediquemos y lo entendemos. Y que no lo saquemos de contexto, jamás. Ese es el mayor miedo que tengo yo y que cada pastor tiene que tener, de sacar de contexto la palabra del Señor. Y leerla tal y como es. Y revisarla y estudiarla para que probemos los mensajes que damos y los que ustedes escuchan. Tenemos que hacer de esa manera. Y de una manera ser críticos también. Pero ser críticos de una manera amorosa. No criticar como los que no conocen la palabra insultan a los que la predicamos. Solamente estudiarla y ver que sí es verdad. Estos hombres de Pablo que los tiene enfrente, me imagino a Pablo estar totalmente gozoso al predicarles la palabra a ellos. Y dice el versículo 12, y así creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Vemos aquí que era gente de la sociedad, gente alta en la sociedad, como describe aquí el doctor Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, claro, por obra del Espíritu Santo. Pero ve que cómo explica a ellos y ya como es costumbre, cuando quiere decir mucho en abundancia, dice no pocos hombres. Así que era mucha gente. Dios usó la palabra para que mucha gente confiara en Jesucristo. Y otra vez se nos dice que fueron mucha gente que estuvo dispuesta a oír la verdad. Nosotros no nos cansaremos jamás de invitar a la gente que oiga la palabra de Dios. Y claro que podemos ver
que la gente no se anima o no quiere venir a estudiar la palabra de Dios porque qué dirá el vecino, qué dirá mi pariente, qué dirá esta persona que me vieron entrar en ese lugar de los aleluyas, que así nos dicen, y de los cristianitos. Pero aquí lo que no se estudia no se hace nada más que estudiar la palabra de Dios, alabar, claro, a nuestro Señor, porque eso es parte de nuestros estudios y servicios, alabar en música a nuestro Señor, pero estudiar la palabra y afianzarnos en ella. Pero no nos cansaremos, porque la costumbre es más fuerte que todo de desechar, porque ya estamos acostumbrados, la gente está acostumbrada a lo que es la religiosidad, y es difícil para ellos dejar esto, pero vean que puedan venir a estudiar la palabra y a nutrirse de ella para vivir una vida agradable a nuestro Señor, porque todos los rituales, costumbres que podamos hacer, eso no nos ayudan, eso es vanidad del hombre que quiere alcanzar la salvación por sí mismo. Pero la palabra de Dios dice que ni siquiera la fe es de nosotros, que es dada por Dios para que nadie se gloríe, dice en Efesios 2. Y por esa manera nosotros sabemos que ni siquiera nuestra fe, pero podemos entender por medio de su palabra lo que es nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera enamorarnos más de Él. Así como Pablo está tan enamorado de Jesús que no le importa todos los sufrimientos que ha pasado y que pasará, con tal de que más gente sea salva. Y eso es solamente obedecer, que todos los discípulos fueran hasta los confines del mundo a predicar la palabra, y hagamos más discípulos. Y eso se trata, que todos somos discípulos de Jesús, y aquellos que van recibiendo al Señor como su Salvador van añadiendo al discipulado. Y podemos entender esto, lo que está pasando aquí. El versículo 13, siempre va a haber los contrarios, como siempre. Versículo 13 y 14 nos dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Para este momento, cuando estuvo en Tesalónica, como que Timoteo se había quedado en Filipo, como que Pablo lo dejó allí, porque si vemos en la primera parte de este estudio, de los versículos 1 hasta el 6, no se mencionó a Timoteo. Así que como que ya había llegado Timoteo allí, y de alguna manera los que estaban en Tesalónica se dieron cuenta que en Berea también Pablo andaba predicando la palabra, y dijeron: vámonos allá, como que porque las extendía, porque mucha gente era salva, y como había no tanta distancia entre pueblos, seguro que los hermanos se comunicaban y se decían que andaba Pablo allá, o quizás los mismos enemigos iban y les avisaban a los judíos que allá andaba Pablo también predicando la palabra, y se dejaron ir para allá para estorbar. El enemigo trata de estropear la obra del evangelio de Dios, pero como vemos aquí, lo que el enemigo hacía y usaba a esas personas que voluntariamente servían al enemigo, porque así como Jesús tiene sus discípulos, también el diablo tiene sus discípulos, y obran para ayudar al diablo a estropear los planes del evangelio. Pero esto aquí vemos que en vez de estropearlo, se iba expandiendo cada vez más. Era como el Señor moviendo a Pablo y permitiendo que el enemigo llegara a estropearles, querer estropearles el movimiento, pero era de manera que el Señor iba moviendo a Pablo, y tras que se fuera moviendo en acordémonos que ese es el segundo viaje misionero todavía. Así que los incrédulos que vienen desde Tesalónica vinieron a Berea a alborotar la gente también. Y de esto habla Pablo en el libro de Tesalonicenses también. Primero de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 14 al 20, nos dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos,
a los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Y así colman ellos siempre a medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una vez y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que yo me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esas eran las palabras de Pablo al ver toda esta persecución, porque él trató de regresar y él amaba a todos los creyentes y él quería regresar a ellos, pero el enemigo se lo impidía. Estos judíos se dieron cuenta que Pablo y Silas estaban ministrando la palabra y para ellos era como una misión para ir a estorbarles. Y así era Pablo. Así era Pablo cuando antes de ir a Damasco, bueno, en su camino a Damasco, cuando el Señor lo enfrentó, a ese era su corazón de él, ir a estropear, a estorbar, a evitar que los gentiles oyeran la palabra de Dios y que el movimiento cristiano matarlo, aniquilarlo. Pero Pablo ahí entiende que no podrá ser posible, porque Dios está en control. Así que de esa manera Pablo no se quedaba callado, ni nosotros podamos quedarnos callados. Nosotros tenemos que tener, aunque no tengamos judíos aquí que estorben el ministerio, pero tenemos la misma energía, el mismo poder del enemigo que trata de imponerse y estorba y le miente a la gente, porque también hace milagros y miente a la gente pensando que tienen que adorar a ídolos y que los ídolos que tienen son los que los sanan, los que les ayudan. De esa manera los distrae y no permite que entiendan lo que el Evangelio dice, porque está así como está de intenso Pablo, también el enemigo está intenso en evitar todo eso. Podemos ver que Satanás también tiene misioneros, como dije hace rato, no solamente Jesús, y ellos, los misioneros del diablo, también son muy activos. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 y 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y eso lo podemos ver. Si podemos entender la palabra del Señor, veamos las obras de los ministros que se dicen ser ministros de luz, que se dicen ser ministros de Dios, pero que son falsos ministros. Y nada más vemos el resultado de la obra que hacen, sus acciones. Por sus frutos les conocerás, dijo Jesús. Y ahí podemos sacar nuestra deducción. Pero hay gente que voltea la vista a otros lados. Pueden ver la putrefacción, ven toda la maldad que hay dentro de estas religiones, pero voltean sus ojos. No quieren saber nada de ellos porque les permite vivir de la manera que ellos quieren también. Si esos me dan el ejemplo, pues yo sigo ese ejemplo. Si hacen pecado, pues yo también puedo hacer pecado. Después de todo, ellos son líderes, son según representantes de Dios, pero aquí dice la palabra que no son representantes de Dios, son falsos representantes y son apóstoles, pero del enemigo, del diablo, no son de Cristo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, que no porque seguimos el ejemplo de aquellos ministros del mal, que lo que hagamos está bien también. Y sabemos y sé todo eso porque nosotros vivimos en pecado un día también. Yo viví en pecado un día y el pecado es placentero, el pecado da gusto, pero el pecado te aleja de Dios. El pecado jamás te acercará a Jesús, todo lo contrario. Por eso es importante reconocer que no porque haya
religiosidad en un lugar quiere decir que sean de Dios. Al contrario, es el enemigo que te trata de alejar, de desviar de la verdad, porque solamente la verdad está en la palabra de Dios, y la verdad nos hará libres, libres para vivir en Cristo Jesús y desechar todo eso, religiosidad, desechar todo lo que se trata de lo que es paganismo, de rituales, de costumbres que no te llevan a nada bueno, que nada más te engañan. Pero aquí vamos, ya para terminar, el versículo 15. Los que se habían encargado de conducir a Pablo se llevaron a Atenas, lo llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que se viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Salieron, así que se quedaron ellos y mandaron a Pablo solo, como diciendo, vete de aquí porque te van a atrapar estos y ahora sí te matan. Porque era de preservar la vida de Pablo. Los creyentes en realidad fueron más inteligentes que los enemigos. Al llevar a Pablo a la embarcación, los que se llevaban a Atenas, como vimos en la cita que dice en Tesalonicenses 2, del 14 al 20, vimos una vez más que Pablo tuvo que dejar un lugar donde había ministerio muy fértil y alejarse de la gente que quería tanto y que también quiere. Fue tan repentina su salida de Berea que Silas no se fue con él. Parece que fue enviado a una misión a algún lugar, yo creo, pero aquí el punto es que se fue solo, pero fueron acompañantes que no era Silas ni Timoteo, pero ellos lo acompañarían de más. Pero aquí veremos cómo se tuvo que salir y cómo tuvo que ser más inteligentes que el enemigo. La gente agarró a Pablo y se lo llevó. Pero esto es para decir que Dios nos va llevando allá. Y la próxima vez que nos juntemos vamos a ver cuando llegue a Atenas. Y ahí vamos a ver todo lo que es la idolatría y todo lo que tenemos cómo reaccionar y cómo reacciona Pablo ante esta situación de ver tanta idolatría en ese lugar. Y eso lo dejamos para la otra vez, pero solamente para decir que no hay nada ni nadie que pueda otorgar la salvación, solamente Cristo y su obra en la cruz. Y si usted está pasando por un tiempo de duda y de confusión, pues la palabra de Dios nos trae la certeza de saber lo que estamos leyendo es la verdad. Porque todo lo que ve aquí solamente se exalta a Jesús. Pablo solamente tiene a Jesús como Señor y Salvador, el Mesías. Porque el Cristo es un título, Jesús es su nombre, el Cristo es el Mesías. Y eso es lo que debemos entender nosotros. Que donde quiera que vayamos, lo que quiera que veamos, cómo se actúa la gente, es lo que vamos a proclamar en nombre de Cristo Jesús, y no hay nada ni nadie más. Como digo, la gente es engañada diariamente, haciéndoles pensar que hay algo más, hay otro poder, otra influencia más que Jesucristo, nuestro Señor. Pero no es así, solamente Cristo salva, solamente Él. Y ese es el propósito de Pablo, llevar el Evangelio hasta donde pueda y enseñarles. Y vemos como donde él, en esta ocasión vimos que había gente que estaba estudiando la palabra de Dios, pero había lugares donde no tenían la palabra de Dios, el Viejo Testamento. Solamente hacían lo que querían o lo que ellos pensaban. Y eso lo veremos la próxima vez, primero Dios. Pero teniendo esto en cuenta, hagámonos tal y preparemos nuestro corazón para el próximo estudio, de decir que solamente Cristo es Señor y Salvador y no hay nadie más. Solamente Jesucristo, que es Dios el Hijo de Dios, y que podamos confiar en Él, en que su obra hecha en la cruz fue para salvarnos a nosotros, que un tiempo éramos sus enemigos, pero que ahora somos sus discípulos y podemos llevar la palabra a donde quiera que vayamos. Si somos misioneros de Él, y como siempre digo, la misión, si somos misioneros de Él, Él nos puede llevar. No significa que nos pueda llevar miles de kilómetros, que sí pasa, y la mayoría de las veces así es, pero a veces podemos ser misioneros a cruzar la calle, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, poder tener la misión de declarar el Evangelio de nuestro Señor, para que ellos puedan venir a creer y ser salvos en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te agradecemos, Señor, que su palabra nos puede llevar a ese punto de entender lo que usted significa en nuestras vidas, Señor.
y que no podamos tener nada ni nadie delante de usted, porque usted sí dijo que usted no quiere que tengamos ídolos, pero que sepamos que usted es un Dios celoso, amoroso, lleno de poder y de gracia. Y esa gracia que hemos recibido por la fe que usted nos ha dado, Señor. Ayúdenos a manifestarnos y que nuestros frutos sean para algo bueno, que usted sea glorificado por medio de ellos, Señor. Y que todo lo que busquemos sea agradable a usted, Señor. Gracias por su presencia en nuestras vidas. Gracias por morir en la cruz por nosotros, Señor. Y si hay alguien que nos esté viendo, que esté confundido, confundida, que pueda venir a usted, Señor, y entregarle su corazón en este mismo momento. Bendiga este tiempo, bendiga a la gente, Señor. Sane a los enfermos, provea por los necesitados y bendiga nuestro caminar, nuestro ir y venir, Señor. Le pedimos, Señor, que usted tenga su mano poderosa sobre nosotros, que su Espíritu Santo nos dirija, nos corrija y nos guíe, Señor. Se lo pedimos, por favor, en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. Aquí los esperamos. Una vez más, compartan el video si así lo desean. Y los esperamos. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima.